Y en un nuevo día en Motos Ascari, lo retomamos donde lo dejamos ayer. Os acordáis que ya habíamos posicionado toda la carrocería y hoy el plan de trabajo es terminar el subchasis. Veis que está por fuera, todos esos tubos tienen que ir por dentro, posicionar, terminar lo que es el subchasis, refuerzo, meter también las estriberas ahí, ¿qué más? Y hacer la araña, entre otras cosas. Para hacer la araña y ver el giro y todo, también vamos a colocar también en lo que irían el OSE y manillares todo lo que lleva, que serían las piñas, puño de gas, que aquí tenemos ride-by-wire. He intentado cambiarlo, pero bueno, debido a la famosa electrónica, pues es bastante complicado y no nos vamos a meter en ese jardín. Vamos a colocar bomba de freno, bomba de embrague, y entonces nos ha llegado el material que vamos a montar en frenos, que yo siempre trabajo con Discacciati. Discacciati es una empresa italiana fundada por Enrico Discacciati, que era un señor que trabajó en su momento como director de proyectos en Brembo. Tiene un material, para mí, superior a Brembo. No es amor de padre, pero vamos, por lo que yo lo he utilizado siempre en carreras desde hace tiempo, va bastante bien, es muy progresiva, no tiene fatiga. A mí me gusta mucho. Entonces, como novedad, además, ellos han sacado, como sabéis que tenemos un embrague por cable que no es hidráulico, han sacado un soporte de maneta de embrague y maneta de embrague para precisamente sistema por cable, y que es, bueno, pues del mismo diseño que la bomba. Así que vamos a desembalar y a colocar. Os voy a enseñar un poco más en detalle el material de Discacciati. Aquí tenéis la bomba, es plegable y regulable. Esta en concreto es de 19. No he querido meter una regulable 17-19, en esto va que chuta. Pensar que llevamos un tren delantero de Aprilia RSV1000, prácticamente con dos discos de 320, pinzas tochas que ya veréis cuando lleguen y las coloquemos. Es un material que está hecho todo mecanizado en CNC, o sea, es una pasada. Aquí tenéis el contacto de la luz de freno, ¿qué se puede decir más? O sea, es una belleza de bomba, y muy italiana. Vale, y la de embrague lo mismo, también es plegable, regulable, evidentemente, como todas las manetas de embrague. Te lo entregan con un prisionero, ¿vale?, específico, y tienes también el contacto del bloqueo, digamos, del embrague con la primera puesta y tal, con una marcha puesta. O sea que está perfecto. Tienes la posibilidad, además, ellos te dan también esta pieza, lo que es el puente, lo puedes tener también para colocar espejo. Pero como en nuestro caso somos carreristas, aquí no hay ni espejo ni leches. Vale, vamos a colocar. Bien, pues ya están colocadas. Ahí nos hemos quedado un pelo cortos, pues porque ya sabéis lo que tenéis aquí, pero bueno, evidentemente es como lo han fabricado y lo dejamos ahí, ¿vale? Entonces, igual ahí. Esta, como no tiene tanto cuerpo y tal, pues me acerco aquí. Voy a intentar hablar con la fábrica a ver si me pueden mandar una leva un pelo más larga para que por lo menos me llegue aquí y quede más bonito. Vamos a continuar ahora con la araña. Ya hemos marcado ahí, hemos ya hecho el tubo también que va a coger, digamos, la viga central. Esto va así, tiene un bies, lo veis, precisamente para hacer esta curvatura. Y tiene otro bies en la parte que va a ir en la chapa, ya está todo marcado. Ahora necesitaríamos el plexi para ver la altura, para colocar el pedazo de reloj que tenemos aquí. Esto prácticamente hemos mantenido el original también por cuestiones técnicas, ¿vale? Ahí está el soporte hecho y tiene que ir ahí está. Bueno, pues ya está colocado, está hecho lo que yo llamo la soldadura de papel, que es ya todo colocado donde debería ir para luego ya hacer la soldadura definitiva. Aquí en la parte de adelante vamos a meter justo en el hueco, o sea, aquí por ejemplo existe un sistema que lo utiliza Ducati, bueno, y Yamaha también, pero yo lo conozco de Ducati más, yo los llamo gomatuercas. Es una tuerquilla que va embutida en, digamos, una estructura de goma. Cuando tú vas entrando, la goma se va inflando y queda, vamos, así es como va cogida mucha de la carrocería en Ducati, sobre todo los modelos antiguos, de las SS y tal. Así que así irá en el frente. Vale, pues ahí está. Vamos a continuar con otra cosa. Vamos a ir al subchasis. Bien, vamos a empezar con las estriberas. Finalmente, como os acordaréis, el proyecto inicial que tenía no valía. Y viendo a ver qué solución, pues resulta que me encontré que las estriberas de pasajero originales me valían estupendamente, porque la idea es esta. Ahí está. Esa es la idea.
Veréis, al final quedará bastante más fino y tal. Parece ahora mismo pues una patata, pero ya veréis cómo queda. Vamos a empezar a condicionarles. Primero quitar los estriberos y bueno, y seguiremos cortando para hacer los acoples a el soporte estribera regulable que tenemos en aluminio. Bueno, pues os voy a explicar un poco cómo va yendo el proceso. Esta es la que partíamos, que teníamos un problema con el tema de cómo sujetarla a la moto y que teníamos el tema de la cadena y tal. Con lo cual decidí, como os comenté, poner las estriberas de pasajero. Entonces lo que he hecho ha sido desmontar lo que es propiamente la estribera, ¿vale? Que es regulable, es excéntrica, con lo cual podéis adelantarla, atrasarla, subirla, bajarla. Va con dos tornillos de métrica 8 y entonces hemos hecho en el soporte los agujeros para meterla ahí y ahí. Así es como irá. Hemos hecho agujero, ahora hay que encontrar la... Sabéis que esto va a ir a métrica 8, entonces tenéis que hacer un agujero de 7,5 como mucho para pasar el macho. Así que ahí lo tenemos, vamos a pasar los machos y a ponerlo. Pues hemos hecho los puentes que tienen una curvatura para la parte interna del colín y bueno, pues totalmente artesanal, ya veis, digno de un buen herrero, ¿vale? Pues porque los herreros también molan. Así que ya lo tenemos, una trasera, una delantera. Esto será lo suficiente para poner ahí el culo. Ahora vamos a colocarla sobre el chasis, porque estamos ya preparando todo para llevárnoslo al soldador, que vamos ya con la hora pegado el culo. Bueno, pues ya hemos colocado los puentes en la motomomia, listo para ya marcado y todo para ver dónde, para soldar. Ya está todo. Esto será lo que es el subchasis y aquí irá donde está marcado las estriberas. Vale, pues nada, termino de preparar la moto para llevarla al soldador. Terminado el día de hoy, la semana laboral también casi muy cortita porque vamos al puente y ya la semana que viene ya está lista para hacer todas las soldaduras y tal. Y ya luego iremos a llevar toda la carrocería para hacer los moldes y todo. ¿Qué? ¿Chula? ¿Os parece bonita? Guay, Mirad ahí con perspectiva. Qué chula es. Es una pasada. Bueno, pues se acabó. Más la semana que viene. 3 de mayo, 9 de la mañana, en nuestros cuarteles generales de SB22. Estamos con el calendario. Este es un calendario. Estos son los calendarios que tenéis que pillar porque como hay huequecitos podéis escribir cosas para saber las cosas que tienes que hacer. Entonces estamos en un punto crítico en el que tenemos que medir ya no los días, sino incluso hasta las horas. Entonces estoy aquí con ella, la guapísima, para coordinar, porque es del departamento de transportes, porque vamos a utilizar su maravilloso Kia del año 27 y tal, porque, en fin, y como hay que hacer filigranas para poder traer el coche a mi casa aquí en Madrid, gracias a las tonterías del Ayuntamiento de Madrid que no te dejan aparcar ni nada de nada, pues tenemos que cuadrarlo todo por horas. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Yo ya he quedado con X-Pipe, con Aitor, para soldar lo que es el subchasis, la araña, y ya empezar a hacer el escape puntear. Una vez que tenga ya el chasis y la araña ya soldada del todo, entonces me podré llevar el máster, lo que ya habéis visto que he colocado en Ascari, me podré llevar el máster en el plástico, en la impresión en plástico 3D, me la podré llevar a mi colega en Portugal, donde me hará el molde para hacer las piezas en fibra de vidrio. Pero yo esto no lo puedo hacer hasta que esté absolutamente todo bien soldado y bien colocado en su chasis para que luego no tengamos problemas. Ya sabéis que el problema de la soldadura es que empiezas de una manera y acabas de otra porque el metal, digamos, se retuerce, se contrae, se extiende, normalmente se contrae, entonces te mueve todos los anclajes. Por eso lleva unos pasos. Entonces, primero, una vez que está todo colocado en la carrocería, que yo ya he hecho el subchasis, que habéis visto que lo he soldado con cinta de papel, ¿vale? Entonces, ahora vamos a la realidad. Una vez que esté ya sólido de verdad, habrá que reposicionar a lo mejor algún anclaje, alguna cosa. Cosas que hay que hacer en ese momento, pero si no, posteriormente ya no podemos hacer. Entonces, estamos viendo, nos vamos el lunes, o sea, en 2 días, a casa de Aitor. Nos ha reservado el día entero para hacer todo este tema de la soldadura y ya a empezar a plantear el escape. La idea posteriormente es que desde Pinto nos iremos ya
prácticamente a Portugal directamente. Haremos escala en casa para coger un poco de equipaje y nos vamos con toda la carrocería dentro del Kia. Entonces está planteado, lo pone aquí, ¿ves? Por Portugal. Irse el martes 6, vamos, quedamos con Antonio, le explico todo, se cagará en la madre que lo parió del que hizo el diseño y el plástico, eso contamos con ello. Veremos las modificaciones que hay que hacer, cosas que vamos a tener que mejorar sobre el diseño del 3D, ¿sabéis la famosa lucha 3D contra hombre de Cro-Magnon? Bueno, pues entonces el hombre de Cro-Magnon va a llegar y allí con plastilina vamos a hacer las cosas, ya lo veréis en su momento. Vale, la idea es volver el mismo martes, o sea, nos vamos, volvemos, o miércoles por la mañana. La guapísima irá a hacer sus quehaceres. A trabajar. O sea, ir a trabajar y financiar todo esto. Y vamos a ver si Aitor puede tener terminado el escape y entonces lo que haré yo, porque como tendré el coche y no puedo dejarlo aparcado en mi calle porque no está empadronado aquí, la letra sí tiene, pero no está empadronado. Entonces ya empalmamos. Y la historia es, llego y me voy a por la moto donde Aitor. Con lo cual la desmontaría ahí, esa es la idea, porque tengo que cuadrar también, luego hay que llevarse ya el chasis soldado y tal al pintor. El pintor está, digamos, en el extrarradio de Madrid, muy extrarradio, como unos 50 y tantos kilómetros. Entonces él tiene unos días de recogida en Madrid y no vamos a cuadrar, con lo cual yo le voy a llevar todo a su taller de pintura para que por lo menos lleguemos a la hora justa, ¿no? Para que empiece. La idea es ir a casa de Aitor, desmontar la moto, meterlo todo en el Kia, el fabuloso Kia, incluido motor, suspensión, todo. Y entonces nos vamos desde Pinto hasta Villarejo de Salmanés, la capital de la galleta, donde se hace la galleta Fontaneda, o por lo menos hacían. ¿Por dónde vamos? ¿Cómo hacemos? A ver, son 2 minutos de diferencia en tiempo y 1 kilómetro de una ruta a otra, o sea que te da lo mismo. Sí, lo hemos buscado en el Maps. Circunvalación. Esta es la M506. No, ¿y esta es, no? Debe de ser la M40, tío. Yo que tiene 20, Esta- sí. No, la 50. Es la 50. Esta, porque esta es la 45. Sí. La Bueno, pues 50 nos está vamos más- por la M50, trincamos la 3 y nos plantamos en donde las galletas. Entonces dejaremos allí el chasis. Voy a intentar que Juan Carlos, que ya también lo veréis, que es de Arte en Ruta, que nos va a pintar, pinte lo que es chasis, subchasis, araña. No necesito más. Y necesito que me lo haga en una semana. Con lo cual, según mi calendario, si yo Sí, se lo... y él va a dejar todo lo que está haciendo para hacer eso, ¿no? Claro, por la gloria de mi madre. Claro, y luego la semana siguiente, cuando le lleves el Claro. carenado, también deja de hacer todo lo que está haciendo para pintar. Por la ¿no? otra La gloria de carrocería. mi madre y tal y cual. O sea, ya cogí, primero utilicé un huevo y lo otro, el otro huevo y tal. Bueno, esto es la teoría, o sea, para que veáis cómo vamos al minuto. Así que si me entrega la carrocería sobre el 14-15, que es cuando él hace la entrega, él entrega en Madrid los miércoles o jueves, yo ya puedo montar la moto, toda la parte ciclo, motor, tal, como ya ahora mismo me acaban de comunicar que han desbloqueado el amortiguador que viene de Nitrón desde Gran Bretaña porque ha estado tocándose los cojones en la aduana unos días, que además como ha pillado las fiestas de Madrid, menos mal que no pilló el apagón, en fin, pero bueno, ya por fin lo hemos liberado. Y llegará este lunes el amortiguador, porque todo esto estoy trabajando sin amortiguador. Tengo el amortiguador cogido con bridas, o sea, cojonudo. Vale. Y a todo esto tenemos unas llantas. Las llantas de IMAC no han llegado todavía, pero es que creo que no han salido de fábrica todavía. O sea, eso es más jodido todavía. No sé qué le vamos a poner a la moto. Pero bueno, lo vamos a cuadrar todo. O sea, que total, el semana siguiente tendría que estar el chasis. Ya está la amortiguación, ya puedo montar todo. También me tiene que llegar las tijas mecanizadas desde Italia. Que lo mismo, como ha pillado también, ellos también tenían puente. Luego la semana anterior a la fiesta nacional italiana. O sea, no solamente en España nos tocamos los cojones todo el rato. En toda Europa hay mucha fiesta. Así que creo que lo podremos cuadrar todo. Esa semana, la semana que viene, no. La de, o sea, del 5 al 10, no. A la siguiente me vuelvo otra vez a Portugal. Porque Antonio le ha dicho también ya, claro, por la gloria de su madre, que haga todo, recojo la carrocería y directamente me la llevo al pintor a Villarejo. Con lo cual creo que le puedo entregar justo cuando yo tenía planteado. ¿Veis que pone aquí pintor? P-I-N-T-O-R, ¿vale? Creo que se lo voy a poner allí. Calculo que tardará entre 1 semana y 2 semanas si no nos despistamos. Con lo cual El 15 es fiesta en Madrid. Pero en Villarejo no. No, te quiero decir que como yo no trabajo... ¡Ah! Tenemos coche. Es que también tengo que cuadrarlo con sus horarios laborales. O sea, es muy complicado ser constructor de motos, como veis. Muy complicado, muy complicado. Es que sin medios no se puede trabajar, no se puede trabajar. Total, que ya me he perdido. Se supone que deberíamos tener
la carrocería, pero esto ya me la puede traer el miércoles 28. Y todavía nos queda 29, 30, 31, gracias a Dios que mayo tiene un día más. 31. Pero espérate, ¿y cuándo viene de Portugal la carrocería? Que voy yo a buscarla esta semana. Pero si ahí has puesto pintor. Claro, porque según llego, vamos, es que ni paso por casa, cojo el coche, vengo de Portugal Pero, y me voy a Villarejo. Pero si la llevamos el 6. Sí, que me lo tiene que hacer una semana. ¿Cuál? ¿En dónde? Si el 15 se lo llevas al pintor. A ver, una vamos. Semana es 13. 6. ¿En una semana te lo va a hacer? Tiene que hacer en una semana. Tiene que hacer una semana. Yo sé que es capaz. Lo dejará todo por mí. Lo dejará todo por mí. Porque me quiere mucho. Mira si me quiere, que de vez en cuando me manda botellas de Oporto en las cajas, me manda galletas, pasteles portugueses. Bueno, buenísimo. Llevamos 30 años trabajando, ¿eh? Es quien me hacía las carrocerías de la RAD y tal, y eso. Uy, muchos datos estoy dando yo, ¿eh? Entonces, todavía tendríamos de margen prácticamente la última de mayo, junio. Nos queda la siguiente, porque ya hemos decidido, el objetivo es entregar la moto en el Wheels and Waves, donde se presentará el Wheels and Waves 2025, que se celebra desde el 11, esto cuando lo veáis estará todo pasado ya. Desde el 11 de junio hasta el 15, con lo cual yo tengo que entregar la moto evidentemente el 10 por la tarde. Entonces, lo mismo, enviar la moto por un transportista, tengo que cuadrarlo de tal manera, claro, y económico, volvemos a lo mismo, porque para que tengáis referencias, normalmente enviar una moto al extranjero, yo tengo tarifas de 500 pavos, o sea, es inabordable totalmente. El Wheels and Waves, gracias a Dios, está muy cerca de la frontera española, o sea, está de San Sebastián a 40 kilómetros, está a nada. Entonces, bueno, podría utilizar un transportista nacional con el que trabajo, pero es muy difícil cuadrarlo con él, porque no es que vaya a dejar la moto a San Sebastián, tiene que ir adentro de Francia, bla, bla, bla. Entonces, como no tengo tiempo de estar discutiendo ni de cuadrar eso, al final he decidido que iré yo. Pillaré una furgoneta, meteremos la moto ya terminada, meteremos a la guapísima también y nos iremos a Biarritz a entregarla. Y tenemos que entregarla el día 10. O sea, que realmente desde que nos den la pintura contamos con 2 semanas. El montaje prácticamente de una moto, eso lo haces en un día. Las puñetas son luego meter el cableado y tal, que esta vez, como no tenemos complicaciones porque no hemos hecho ningún invento, es sencillamente desconectar y conectar. Esa es la teoría, ya veremos a ver. Incluso ya cuento con que el pintor no lo va a tener y que dejemos unos días de margen y tal. Vamos a ir muy así. Vamos a ir como vulgarmente se dice, es que está ella aquí. Está aquí. Que ya me han visto. Mira, está ahí. Estoy aquí. Estoy aquí. Como se dice, vamos a llegar con la pintura chorreando. O sea, vamos en la normalidad. Tengo otro pequeño problema que no sé cómo solucionar, que es el alineamiento de la rueda posterior con el piñón de ataque, porque como estamos utilizando una rueda de Aprilia RS 660 que ya está todo colocado y tal, yo ya he visto que tengo que desplazar el piñón hacia la izquierda. Necesito fabricar un cuello, pero claro, necesito la rueda de verdad, porque ahora mismo me estoy guiando por el patín de la cadena, que en teoría es la misma línea. Así que tendré que fabricar un cuello o algo para sacar el piñón. He visto que tengo un margen en la rosca para meter la tuerca con un freno y creo que funcionará. Pero bueno, todo esto son quimeras porque hasta que no coloque todo no puedo tomar medidas. O sea, uno es la otra, de la otra, de la otra. Bueno, esta es la vida del constructor. Bueno, pues nada más. Después de esto seguramente no habéis entendido nada, pero bueno, que vamos con la hora pegada al culo. ¿Algo más que añadir? Que se tiene que cortar. Es la realidad, ella es la realidad. Bueno, sí, yo quiero añadir algo, que la fuerza nos acompañe. Y ya está. Dios. Juntos podremos. No, esta no. Esta. Juntos podremos. Sí. Con el sistema. Sí, se puede. Sí, se puede. Y no olvidéis vitamina C y mineral. Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.